o mi devocional en casa. Y te he estado hablando de los dones y en esta hora te traigo el don de sanidades. Y dice allí en 1 Corintios 12:9, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y mira, estamos hablando de la rama de los dones, que son 9 dones. Ya vimos y los dividimos en 3 grupos. Ya vimos el primer grupo, que es los dones, dice, hablando de los dones del Espíritu, los dones de revelación. Los 3 dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Y en esta ocasión traemos el otro grupo de los 3 dones, que son los dones de poder, y es don de fe, los dones de sanidad y el don de hacer milagros. Y mira que este don, aparte de todos los otros dones, este don aparece en plural, los otros son en singular, pero este precisamente dice dones de sanidades. Tal vez porque el de la sanidad hay variación en cuestión de las sanidades. Hay muchas ramas o muchas diferencias en cómo Dios puede hacer una sanidad en tu cuerpo, o nosotros o aquel que tenga el don de sanidad tenemos que ver muy bien cómo manejar este don, porque a veces, fíjate bien, así como un médico te consulta y a veces te dice que la enfermedad es por generación, es porque algún abuelo, un bisabuelo tuvo esa enfermedad, es hereditario y te llega. Otras de las veces, fíjate bien, es por algún pecado, que dice allá en Santiago, que si hubiese pecado, dice, les serán perdonados. Y muchas de las veces también estamos enfermos porque violamos las leyes físicas y por eso nos enfermamos. Otros son para glorificar a Dios, para que de alguna manera tú puedas dar un testimonio y podamos ser una muestra de que Dios sigue haciendo sanidades en nuestro cuerpo. Así que nos llama la atención que este don habla de dones en plural, de dones de sanidad. Y dice aquí, porque denotan la capacitación sobrenatural para sanar una diversidad de enfermedades de las que ya te dije ahorita. El don de sanidad es enteramente sobrenatural en su carácter, tal como lo son los otros dones. De ninguna manera debemos de acudir, dice, o confundir el don de sanidad con la medicina o con la profesión médica. Fíjate que he escuchado a veces gente decir, qué bonito don le dio Dios, es médico. Déjame decirte que cuando yo soy médico porque estudié, eso se le llama talento. El talento es una habilidad con la cual la persona nace, pero el don es de sanidad, no tiene nada que ver el que yo haya estudiado medicina. El don de sanidad viene de arriba, es un don sobrenatural que Dios da al creyente. Así que médico es un talento, pero el hacer dones de sanidades es algo que viene de lo alto, es algo sobrenatural. Y dice, el don de sanidad es enteramente sobrenatural en su carácter, tal como lo son los otros dones. De ninguna manera, dice, lo debemos de confundir. Parece que ningún otro don ha sido tan anhelado como el don de sanidad. Fíjate que si le preguntásemos a la gente, ¿qué don te gustaría tener? Casi la mayoría dice el don de sanidad o el don de hacer milagros. ¿Por qué queremos ese don? Bueno, porque tenemos gente que apreciamos, o tenemos familia, o tenemos amigos que apreciamos y que están enfermos, y anhelamos ese don de sanidad para poder ayudar a nuestra familia, o nuestros amigos, o a quien tengamos enfermo. Y por eso queremos el don de sanidad, para poderlo ministrar a nuestra gente que amamos. Pero bueno, ese don dice allí en el mismo Corintios, dice que Dios se lo da a cada uno según su capacidad. No todos podemos tener ese don, sino que a cada uno Dios nos da diferentes dones, porque somos un cuerpo, y dice ahí mismo Corintios, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es ojo, sino que cada uno tiene su función. Así que hay personas o creyentes nacidos de nuevo que Dios les ha capacitado, les ha dado ese maravilloso don de sanidad. Y bueno, dice aquí,
Parece que ningún otro don ha sido tan anhelado, y es muy natural que la simpatía que los que sufren y la caridad humana nos mueva a aliviar por medio de la sanidad milagrosa los sufrimientos del prójimo. El don de sanidad es la capacidad sobrenatural dada por Dios para impartir a otros la virtud sanadora en Cristo. Es capacidad que Dios da al creyente. Dijo allá Pedro cuando iban camino al templo de la Hermosa, la oración, allá en Hechos capítulo 3 versículo 6 dice, Pedro le dijo a aquel paralítico que estaba a la puerta, o aquel cojo, dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Fíjate bien, lo que tengo te doy. Estaba hablando del don de sanidad que tenía Pedro, porque aún la gente con la sombra de Pedro sanaban. Entonces Pedro tenía el don de sanidad y dice, lo que tengo te doy. Y le dio la sanidad a aquel hombre y pudo levantarse y pudo entrar danzando en el templo glorificando a Dios. Muchas personas erróneamente piensan que este don es una habilidad médica especial o un poder o habilidad científica para manipular a la gente. Pero este método pertenece al hombre natural y no tiene base escritural, hablando de aquellos que son médicos. Y mira, no tenemos nada en contra de los que son médicos, no tenemos nada en contra de los que ejercen la medicina, o si usted se llega a tomar alguna pastilla, dice, es verdad que los médicos tienen una capacidad maravillosa para sanar muchos enfermos y de ninguna manera menospreciamos la profesión médica o el uso de medicinas como medios para aliviar su sufrimiento y dolor. La Biblia recomienda el cuidado, fíjate bien, a los enfermos. Por eso aún Dios no está en contra de la medicina. De hecho, es algo que Dios permitió para la gente que no tiene a Cristo y que de alguna manera pueda ir y ser sanado o ser tratado. Y Dios recomienda el cuidado a los enfermos, porque una de las cosas que el Señor condenó, hablando del día del juicio, es que ignoraban a los enfermos. Y mira, ya en Mateo 23, capítulo 42, del versículo 42 al 44 nos dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Fíjate bien, enfermo o en la cárcel y no me visitaste. O sea, les está recriminando que estuvo enfermo y que nadie fue para irle a cuidar o irle a visitar. Dice, entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y les dice, ¿verdad? Por cuanto no lo hiciste a alguno de mis pequeños o de mis hijos, a mí no me lo hiciste. Está hablando del cuidado de algún enfermo. Y miren que también Jesús honró a aquel samaritano que se paró cuando vio a aquel hombre golpeado, que fue robado y que fue golpeado. Y Jesús honró a aquel samaritano porque dice que aquel samaritano se paró, vendó sus heridas, lo curó, lo puso en su asno, en su burro, y lo llevó y lo dejó al cuidado de alguien. Entonces Dios no tiene nada en contra de la medicina. Es para aquellas personas, como lo hemos dicho, que no tienen un sanador, que no tienen a nuestro Dios como sanador. Bueno, pues ellos recurren a la sanidad médica o al médico. ¿Cómo es que llegan las enfermedades a nuestra vida? Es como todo. Mira, cuando tú vas a un médico, él te empieza a decir, ¿tienen familiares con esta enfermedad? ¿Tuvo algún susto? Y empiezas tú a decirle cuáles síntomas fueron y cuándo crees tú que llegó esta enfermedad a ti. De la misma manera, cuando alguien tiene el don de sanidad, debe de platicar con el enfermo y ver si esta enfermedad o esto que le está viniendo a su vida es por alguna maldición o alguna desobediencia. Porque eso lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 28. Dice, muchos cristianos que están enfermos miran su enfermedad como algo misterioso y no pueden imaginarse la causa de esta. En muchos casos no hay ningún sentido de culpabilidad por su condición y por esto no tratan de remover la causa o de la aflicción. Así muchas personas se la pasan la vida sufriendo, fíjate. Deberíamos de pensar cuando estamos enfermos si hay alguna maldición, si hay algún pecado oculto, si hay algo que viene de nuestros padres, alguna maldición que viene de nuestros padres para poder ser sanos.
Dice allá en 1 Corintios, parece capítulo 10, donde dice que si está alguno enfermo, dice, examínate a ti mismo, porque muchos están enfermos y otros ya duermen, o sea, otros ya murieron. Entonces, examínate. Si hay algún pecado oculto, si hay algo, no para condenarte, Dios te lo dice, para que puedas ser sano. Porque hay gente que se la pasa la vida enfermo y sufriendo con una enfermedad, en lugar de escudriñarse y ver qué es lo que le hizo que llegara esa enfermedad a su vida, qué es lo que le permitió que fuera enfermo. Entonces es importante que empecemos a examinarnos para, te lo vuelvo a repetir, no para condenarte, sino para buscar la manera de que el don de sanidad pueda tener poder en ti, pueda efectuar poder en ti. Porque allá en Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice que ninguna maldición viene, dice, sin causa. Dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Y te estoy hablando de esas enfermedades de muerte, de esas plagas que le dice el mundo, ¿verdad? Examinémonos qué es lo que sucedió. Y si dices tú que porque tus papás tuvieron esa enfermedad hacia atrás, bueno, Jesucristo en la cruz del Calvario llevó toda maldición y ahí va toda enfermedad. Y Él puede ser nuestro sanador. Dice, cuando el cristiano deja de rebelarse y comienza a obedecer a Dios, Él quita la enfermedad. Cuando tú empiezas a ver el Deuteronomio y lo miras con un corazón abierto, dispuesto para encontrar algo que tú estés haciendo o que cometiste si no te diste cuenta y por eso el enemigo tuvo el permiso de enfermarte, bueno, para eso es Deuteronomio 28, para que yo cheque y pueda ser sanado. Y si yo reflexiono y quito aquello y vuelvo a la obediencia a Dios, quita toda enfermedad Dios de mí. Dice, otras veces las enfermedades vienen porque quebrantamos las leyes. Muchas veces yo quebranté una ley y por eso estoy enfermo. No es ninguna maldición, no es porque yo haya pecado, sino que yo quebranté alguna ley física. Como tenemos el caso de allá del hijo de la tsunamita, allá en 2 de Reyes 4, del 19 al 21, donde dice que su hijo estuvo todo el día en el sol, trabajando con su papá, y de repente dice que él le dolió mucho la cabeza y muere por causa de que estuvo mucho con el sol. Fíjate bien, no fue maldición, no fue que haya pecado, sino que se expuso o quebrantó las leyes físicas y por eso aquel muchacho murió. Lo importante es que el profeta oró y él fue restaurado, o sea, fue resucitado. También tenemos allá, dice aquel joven Eutico, cuando Pablo duró mucho predicando, dice que casi al amanecer predicando, y aquel muchacho estaba sentado en una ventana en el segundo piso y cabeceó y cayó y murió. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 20, versículos del 9 al 12. Fíjate bien, no pecó el muchacho, no quebrantó ningún pecado hizo, sino que ¿a quién se le ocurre sentarse en la ventana, estar escuchando una predicación? Y Pablo le dio por hablar y se extendió en su predicación y este muchacho cayó y murió. Pero bueno, Pablo bajó, oró por él y fue resucitado. ¿Ves que en Dios hay poder? Todo es cuestión de creer que nuestro Señor tiene poder para hacer grandes cosas. Por eso los dones son sobrenaturales. Algo que tú y yo no creemos o que no lo podemos hacer con nuestro estudio, Dios lo puede hacer. Entonces tenemos otro caso, las aguas malas que causaron enfermedad y muerte, ahí en 2 de Reyes 2:21, cuando el profeta Eliseo se sienta a la mesa a comer con aquellos hombres que andaban trabajando y encuentra que en la comida hay muerte. Vuelvo, el profeta ora, le echa allí tantita harina y hace nuevamente el guiso y pueden comer y ya no hubo muerte en esa comida. Entonces también está el de Esteban, no pecó, él no hizo nada, pero murió apedreado. Entonces pero Esteban resucitó con Cristo porque dice, puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces podemos ver que el don de sanidad es algo sobrenatural y que aunque para ti sea imposible, para Dios todo es posible. Considerando las cosas anteriores, tenemos que concluir que la enfermedad en muchos casos está asociada con algún quebrantamiento de las leyes naturales
Y si ignoramos esto, no entenderemos la causa fundamental de la enfermedad y será difícil recibir liberación de ella. La enfermedad es una esclavitud, pero todo aquel que entiende el poder expiatorio de la sangre del Cordero actúa con libertad, realizando que Jesucristo, su sustituto eterno, ya llevó en la cruz todo su pecado y su enfermedad. Y si a pesar de todo, este hombre sigue llevando su enfermedad, entonces la obra de Jesús fue en vano. Si tú quebrantaste alguna ley, pero pides perdón y miras a Jesucristo y le dices, pues perdóname, se me hizo fácil tomar mucho helado y mira ahora ando ronca, o perdóname, estaba en lo caliente y luego salí a lo frío y ahora estoy con gripa, Cristo te puede sanar. Igual, si hay algún pecado oculto y tú te diste cuenta, por este pecado me vino esta enfermedad, igual, pide perdón, arrepiéntete y hay poder. En la cruz del Calvario dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolores, y en su llaga nosotros hemos sido curados. Todos los dones se ejercen a través de la fe. Tú tienes que tener fe para creer y poder recibir tu milagro o tu sanidad. En la cruz del Calvario Jesucristo lo hizo. Y bueno, Dios quiere que todos los cristianos sean fuertes y saludables. Allá en Éxodo 23, del 25 al 26, nos dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré, fíjate quién está diciendo, Dios, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Fíjate quién te está dando su palabra, quién te está dando su promesa. Él es fiel para cumplir, dice, yo quitaré toda enfermedad. ¿Cuándo? Porque muchas de las veces, fíjate bien, la enfermedad, aquí está diciendo que viene por la idolatría. Cuando tú crees que un santito te va a quitar la enfermedad, o quitaste a Dios en primer lugar y pusiste ídolos, dice, pero si tú quitas todo ídolo de tu corazón y me pones a mí en primer lugar, yo quitaré de ti toda enfermedad. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Está hablando de que te va a permitir terminar todos los días que Dios tiene destinados para ti, porque sabías tú que Dios tiene destinado cierto tiempo para ti, pero muchos se van antes. Muchos quebrantaron alguna ley, muchos tal vez hicieron un pecado y no se pusieron a examinarse y murieron por esa enfermedad cuando pudieron haber sido libres si se hubieran examinado, porque dice, yo quitaré toda enfermedad. Si crees que Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario y si quitas todo ídolo. Dice, si esta promesa fue dada bajo el antiguo pacto, tiene más poder y es más real bajo el nuevo pacto, el cual es mucho mejor porque tiene sus bases en la muerte de nuestro Señor Jesucristo expiatoria, en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Sanidad del cuerpo viene acompañada de la sanidad del alma. Puesto que la enfermedad del cuerpo humano vino como resultado de la enfermedad del alma, es obvio que la sanidad del cuerpo tiene que ser acompañada por una verdadera liberación del alma. Al considerar las historias escriturales y sus enseñanzas sobre la sanidad, vamos a observar que la liberación de la aflicción usualmente fue acompañada por una verdadera obra de Dios en la vida del individuo. Muchas veces estamos enfermos por alguna angustia del alma, por algún pecado que no queremos confesar. Si tú recuerdas allá David cuando pecó, dice que mientras cayó, dice, se enfermaron mis huesos, dice allá en los Salmos, porque él no quería confesar, dice, pero cuando él entendió, dijo, ya sé, confesaré mi pecado. Cuando él confesó su pecado, fue sanada su alma y él fue sanado todo su cuerpo, porque muchas veces la enfermedad es por alguna angustia que hay en el alma, por algún resentimiento, por algún rencor que yo tengo, y eso le da lugar a que yo esté enfermo. Muchos mueren por no perdonar o por no quitar o por no olvidar aquello que está en su corazón. Pero si Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, tú y yo también podemos perdonar a otros y ser sanada nuestra alma. ¿Cuánta persona ha muerto por no tomar estos pasos y no examinarse cuando está enfermo? Y mira, tú pudieran haber gozado de más vida, pero muchas de las veces por perezosos o por ignorar la palabra de Dios, muchas veces morimos enfermos. Notemos que los dones de sanidad, el don de sanidad es la habilidad
dice, dada por Dios para impartir sanidad a otros en el nombre de Jesús. Fíjate bien, es para impartir sanidad a otros. Estamos hablando que los dones es para beneficio de otros. Así, y no es para que tú presumas o tú te creas un superhéroe o tú menosprecies a otros. Es para que tú ayudes a otros a ser sanados. Cuando alguien que tiene el don de sanidad te dice, platícame, ¿cómo es que empezó esta enfermedad o cómo llegó? No es para condenar, es para ver si hay que pedir perdón o hay que, fíjate bien, quebrantar alguna maldición, o si hay que pedir perdón por algún pecado, o si violaste alguna ley física. Fíjate bien, si tú vas a un médico y te consultas y le dices todo eso a un médico, ¿por qué cuando viene un hijo de Dios y te hace todas esas preguntas, tú lo ocultas o tú te haces el ofendido y prefieres morir en tu enfermedad antes que pedir perdón? Qué tremendo es, ¿verdad? Pero bueno, esta enseñanza es para que tú cuando estés enfermo examines estas áreas de tu vida. Y notemos una cosa sobre este don. En primer lugar, dijo el apóstol Pedro en el texto que vimos ahorita de Hechos 3, dice, lo que tengo te doy. Es un don que tiene cada creyente, y vamos a decir, no todos, pero algunos de los creyentes, los hijos de Dios, tienen ese don de sanidades para poder sanar diferentes enfermedades. Y dice aquí, allá en Lucas 9, del 1 al 2, dice, es usted quien funciona el don. Jesús nos mandó sanar a los enfermos. Lucas 9, del 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Habla en plural, enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Te fijas? Está hablando de sanidades, de enfermedades, y te está hablando de alguna enfermedad con la cual tú naciste, con la cual tú así viniste al mundo. Son diferentes etapas, pero qué bonito es que si tú pides el don de sanidad, lo puedas ayudar a otros para que puedan disfrutar de una sanidad que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no hacemos ese don, nosotros no somos quien pedimos ese don. El Espíritu Santo se lo da según la capacidad de cada creyente. Ojalá y aquellos que tengan ese don de sanidad lo puedan ejercer y puedan ayudar a otros a que puedan encontrar la sanidad. También Marcos 16 al 18 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Usted está capacitado para funcionar y operar el don. En otras palabras, usted ministra conforme a la habilidad que Dios da. Y también allá en Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y ellos vendrán y orarán por él y le ungirán con aceite. Y dice, y enseguida, y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Ninguna enfermedad tiene más poder que el que tiene Dios. Solamente te digo que los dones se ejercen a través de la fe. Así que si tú estás enfermo o si llega alguien con ese don de sanidad y te empieza a hacer preguntas, nunca va a ser para condenarte o para andar divulgando lo que tú le digas. Simplemente es para buscar la manera de que encuentres la sanidad en la cruz del Calvario que hizo Jesucristo por ti y por mí. Y que si en el antiguo pacto dijo Dios que Él era tu sanador, dice que el nuevo pacto tiene mucho más poder que el primer pacto, porque el primer pacto fue invalidado, el nuevo es mucho mejor. Así que pide el don de sanidad, para lo cual también trabajo, dice luchando, dice ahí en Colosenses 1:29 el apóstol Pablo, para el cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese don no es algo que se estudia, no estudiamos para medicina, es un don que es dado por Dios, un don sobrenatural. Así que si tú dices que no en nada trabajas en la obra de Dios, pide un don para que lo trabajes y puedas rendir un fruto para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero y te haya servido esta enseñanza de los dones de sanidades. Y te invitamos a que si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, pues te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.